Vamos a saludar con mucho cariño esta semana a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Cecilia Marras de la radio Yo Soy Digital Chile, que es el programa que está en YouTube, en Instagram, en Facebook, sin costo para ustedes. Nunca, nunca van a tener costo, por lo tanto, suscríbanse. Para nosotros es importante que se suscriban, tener más visualizaciones. El suscriptor nos ayuda a llegar a otras personas, a sus contactos, sus amigos, a todas las personas que tienen afinidad con la lectura. Quiero presentar a mi querida Trinidad Siles y a Viviana Masouro, que están esta semana con nosotros, y quiero saludar a los nuevos suscriptores. Gracias por suscribirte, por creer en nuestro trabajo. A Nidia Teresa Dalquis, a Antonia Ortega y a la Residencia Geriátrica Salvador, a Cecilia Ayel. Un abrazo muy grande y a todos los que nos han escrito por WhatsApp, a todas las personas que nos han escrito por YouTube, el Daudicio y Ilka Sosa que nos escribieron ahora último. Muchas gracias y hoy día les queremos presentar un cuento. Aquí está nuestra querida Trini para ver qué cuento nos trae esta semana. Adelante, Trini. Muy queridas compañeras, amigos de la radio, hoy voy a volver con un autor que habíamos revisado antes, Jorge Luis Borges. Esta vez recurrí al libro Ficciones de 1939 y seleccioné el cuento El Sur, que curiosamente, dice Borges, ¿es acaso mi mejor cuento? El Sur. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johann Dahlmann. Uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal y se sentía hondamente argentino. El hábito de las estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron en él un criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939 algo le aconteció, algo en la oscuridad le rozó la frente, un murciélago, un pájaro, la arista de un abatiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron como 8 siglos. Una tarde el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio en la calle Ecuador. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas. Había estado a punto de morir de una septicemia. Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Podría ir a convalecer a la estancia, le dijo el doctor. Increíblemente el día prometido llegó. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente. Allí pidió una taza de café. En el tren, Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó la valija y sacó el primer tomo de las mil y una noche. Viajar con ese libro tan vinculado a la historia de su desdicha. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios.
Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. El tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. Dalman creyó reconocer adentro del almacén al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido. Era uno de los empleados del sanatorio. En una mesa comían y vivían y bebían ruidosamente unos muchachones. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra, otro el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Había una bolita de miga, eso era todo, pero alguien se la había tirado. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noche. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos en una pelea confusa. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres, le sugirieron. Dalman hizo a un lado al patrón. Se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito lo injurió a gritos. Jugaba a exagerar su borrachera. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo. Lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Este es el final del cuento que, como en otras ocasiones, lo sobrevolé y si quieren leerlo entero, pueden perfectamente hacerlo, tanto en internet o nosotros les enviamos el cuento. Y bueno, con esta lectura le paso entonces la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Sí, quiero aprovechar para mandar un cariñoso saludo a Nelda Rodríguez, una compañera mía de yoga, que ayer me contaba que se puso a ver el programa y que en este fin de semana largo consideraba que iba a ser su compañía, así que bueno, y que le gustaba mucho. Así que un regalo para las tres, ¿no? En persona. Bueno, volviendo al cuento de hoy, como bien nos dijo Trini, este cuento formó parte de Ficciones, pero no de la primera versión de Ficciones. Eh, Antes que nada fue publicado en 1953 en el diario La Nación, que como saben, Argentina tiene dos grandes diarios, sigue teniendo dos grandes diarios, ya no tanto en papel, que son La Nación y Clarín, y ahí publicó por primera vez El Sur, ¿no?
y decía en la segunda parte de Ficciones, porque justamente Ficciones es un libro particular porque tiene dos prólogos. El primer prólogo, que es donde aparecen una cantidad de cuentos que muchos de ellos conocemos, como La muerte y la brújula, Funes el memorioso, y la segunda parte, donde vuelve a escribir un prólogo. Esta es la peculiaridad del libro, que tiene dos prólogos. En 29 de agosto de 1944 termina el primer prólogo y hay una postdata, así lo pone Borges, en 1956, y agrega tres nuevos cuentos: El Sur, La secta del Fénix y El Fin. Y como bien dijo Trini, es muy peculiar porque dice: Del Sur, que es acaso mi mejor cuento, básteme prevenir que es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y también de otro modo. O sea que fíjense que desde el propio prólogo nos deja la puerta a los lectores como para decidir, y voy a usar una palabra que me parece entretenida, si nos enroscamos, ¿no? En las señales, en los avisos, en las idas y vueltas de ese tiempo y ese espacio tan peculiar, siempre en la literatura de Borges, o si lo leemos simplemente como disfrute de un hecho estético, que era siempre las afirmaciones de Borges, que la literatura podía tener esos dos abordajes, ¿no? Y me parece interesante tenerlo en cuenta para que seamos libres y para que no nos persigamos si hay algún aspecto del cuento que no lo entendemos del todo. Hecha esta aclaración, si nos enfocamos en el título del cuento, El Sur, en la versión original, o sea, en la edición del libro, Sur está escrito con mayúscula, no a veces en reproducciones posteriores o en reproducciones que aparecen en internet. Y esto es un hecho al que prestarle el ojo, porque esto habla de la significatividad del sur, esto habla de el sentido como espacio geográfico y espacio de realización que tenía el sur para Borges y que significaba mucho más en su época, en la salida de la civilización hacia la vida rural. Y aquí aparecen muchos elementos biográficos que se pueden vincular a la vida del propio Borges, como es estos dos abuelos. En un momento habla de, bueno, de Johannes Dallmann, que era el abuelo de origen germánico, ¿no? Como era el caso del abuelo paterno de Borges, y también habla de Francisco Flores, que era su abuelo materno, y ahí él describe que había muerto en la frontera de Buenos Aires lanceado por los indios de Catriel. Entonces son temas recurrentes en los textos de Borges porque justamente hablan de sus antecedentes, de sus ancestros, y este Borges, que en realidad no salió nunca de, simbólicamente hablando, ¿no? De las ciudades, que viajó y vivió en Europa un tiempo. Sin embargo, él siempre soñaba o hablaba del tema del indígena, hablaba sobre todo el tema del gaucho, ¿no? Por eso una de las críticas que siempre se le hace a Borges, yo creo que no es aceptable. Claro, que sí, llevó una vida burguesa, venía de una familia acomodada, pero él siempre estuvo muy preocupado por todos los aspectos de la historia argentina, ¿no? Y ahí menciona justamente que Francisco Flores murió en la frontera de Buenos Aires, la frontera, en los tiempos añosos era la frontera con el indio, con los malones, ¿no? Lanceado por indios de Catriel. Catriel fue un conocido cacique, y me gusta la palabra que usa porque dice: en la discordia de sus dos linajes. Esto caracteriza a nuestro personaje, ¿no? A Juan Dalman, que está como tironeado por ese linaje germánico de un abuelo que acá lo presenta como pastor de la iglesia evangélica y de un otro abuelo que luchó en la erradicación del indio, que era el objetivo de los gobernantes de una época de la historia argentina, ¿no? Pero dice: tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió
el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Acá ya nos está dando una pista, ya nos está adelantando, y acá aparece el tema del tiempo, que es un tema fascinante, porque yo les digo que creo que nos alcanzarían varios programas para meternos en este cuento y en todas sus vericuetos. El tiempo ya nos está adelantando en un punto qué va a pasar con nuestro protagonista, porque ya nos está anticipando y habla de que eligió, o sea, como si ya el narrador estuviera anticipándonos que este hombre va a morir de una manera violenta o en un enfrentamiento. Eh, por eso digo, uno lo puede leer de la forma difícil, enredándose o confundiéndose con ciertas pistas, o lo puede leer realmente como una producción interesante, casi de aventuras, y muy vinculada también la muerte con el gaucho Martín Fierro, ¿no? Porque no casualmente muere en una pelea a cuchillo, y acá se justifica la presencia de ese gaucho enjuto, pequeño, que estaba casi escondido en la pulpería donde él se detiene a comer y se encuentra con estos tres que serán sus atacantes, que es el que le entrega el cuchillo. Porque en realidad no tenía él cómo defenderse, o sea, cómo se iba a enfrentar a los contrincantes a mano limpia, no. Justamente la presencia de este gaucho tiene que ver con entregarle un elemento para no morir siendo atacado solamente, sino en defensa propia. O sea, no, como dice Trini, sobrevolé algunos aspectos del cuento y ya tiré una cantidad de líneas o de puntos que nos muestran un grado de complejidad que cuando uno lo lee por primera vez realmente no se hace presente. Bueno, no me voy a extender mucho porque yo quiero retomar. Yo estuve, les cuento que mientras leía este cuento estaba dándome vueltas en la cabeza. Leímos un cuento que era igual, leímos un cuento que era igual. Acá había así una persona hospitalizada y había otra persona Ya que sé, estaba. No, sí, dale. Cortázar. Cortázar en la noche boca arriba. Y justamente dos grandes exponentes de la literatura argentina tienen esa modalidad de escritura, ¿no? Donde hablan del doble, de los tiempos paralelos, de los espacios paralelos, y me parece que cuando como Trini, ¿no? Tuve mi epifanía, lo encontré, se me prendió la lamparita, y ahí empecé a ver las similitudes. Pero hay una diferencia que después la voy a adelantar, muy importante entre Borges y Cortázar en su formación y en su forma de abordar de la literatura, a pesar que en los textos el resultado parece ser muy similar. Así que bueno, adelante Ceci. ¡Wow! Qué buen análisis, qué buena pasada, Trini, también por la narración y todo lo que nos tiene que contar. Yo hablo muy poquitito porque quiero que ustedes nos cuenten más de este cuento. Cuando lo empecé a leer dije, uy, tanto detalle, ¿qué voy a hacer? Pero cuando la segunda, tercera lectura, ya los detalles forman parte de tu cerebro, ya están impregnados, tú empiezas a entender realmente el cuento. Bueno, Borges es genial. En la simbología yo noté el linaje de Dalman, que era muy importante, las mil una noches, el cuento, el libro que él llevaba consigo, el sur y la estancia, el sanatorio y el cuchillo y los gauchos. En realidad el cuento es basado en esto. El linaje, obviamente, dos linajes él presenta el autor en este cuento, su abuelo materno argentino y su abuelo paterno inmigrante alemán. Al principio yo pensé que estaba hablando linajes, pero después me di cuenta que cuando él se va al sur, él elige con qué linaje se va a quedar. Me dio la sensación a quién él le dio más importancia, con quién él se identificaba más. Y les voy a contar eso más cuando hable de ese símbolo. Las mil y una noches me dio la sensación de que era la conexión entre la realidad y el mundo de los sueños, que en el fondo yo no sé si él estaba divariando en el sanatorio y él, siendo un buen lector, un buen bibliotecario, eligió un final
con honor, un final de su vida con más prestigio, con, no sé, con más honor en realidad, que morir enfermo en un sanatorio por este accidente que tuvo, que era ridículo. El sur y la estancia que lo espera, entre comillas, porque me da la sensación que en el cuento el sur y su estancia lo están esperando a él. El sur es la región de que él elige y enfrenta su destino y la muerte. Él nos cuenta cómo él quiere morir en realidad. Y por eso me da la sensación de que él como que lo leyó en un cuento y lo narró así. El sanatorio representa la humillación, el dolor físico. Bueno, para nosotros los hospitales, las clínicas, nadie quiere eso y nadie quiere un final ahí. Todos deseamos que ojalá que cuando sea el momento sea bonito y rápido. Derrota ante la muerte, porque me imagino que él quería morir de la manera que él relata al final. El duelo final simboliza su valentía y la conexión con Argentina. Por eso sentí que si bien él habla del linaje, él eligió. Él tenía una dualidad al principio entre Europa y Argentina, pero al final nos queda muy claro. Y yo me voy a ir a los conflictos que sentí que estaban bien expuestos aquí. Él relata Buenos Aires. Buenos Aires representa la ciudad ordenada, orden y control. Y el sur simboliza lo salvaje y lo auténtico. El sanatorio Dalman obviamente experimenta él una humillación, degradación humana, y el duelo representa una vuelta a sus ideales románticos que él quiere morir con honor y masculinidad, porque cuando el gaucho lo molesta y se van a un duelo, como era antiguamente, obviamente la parte masculina está notoriamente destacada aquí. Y su viaje al sur es la búsqueda de la muerte digna. Pero lo que no me queda claro, a ver si ustedes me dicen después si es una imaginación nuestra, que él está divariando o no. Y al final, él quiere elegir dónde quiere morir, no donde el destino lo hizo morir, que era en un sanatorio. Él dice, no, voy a morir de esta manera. Y el destino lo resigna a enfrentar con honor a, a su paso para el otro lado. Pero yo quiero hablar con ustedes, a ver qué más nos tienen que contar, porque este cuento es maravilloso. Adelante, Trini. Muy bien, yo recurrí a una biografía de Emil Rodríguez Monaghan, que la deben conocer, y en ella hace acopio a una referencia del propio Borges. Evidentemente que este es un cuento autobiográfico, porque Borges señaló, mi ceguera había avanzado gradualmente desde mi infancia. No había nada particularmente patético o dramático en ella. A partir de 1927 sufrí 8 operaciones quirúrgicas en los ojos. Pero al finalizar la década de 1950, cuando escribí mi poema de los dones, yo estaba totalmente ciego a los efectos de leer y escribir. La ceguera imperó en mi familia. La ceguera también parece haber imperado entre los directores de las bibliotecas. Pero efectivamente él sufrió también una serie de septicemias que lo tuvieron al borde de la muerte. Y esto sucedió tal o de una manera muy similar a la que cuentan en la narración que leímos, ¿no? Pero sí, aquí lo que había contado Viri es fundamental, ¿no? Es posible que ya hubiera conocido a Cortázar, porque Cortázar alcanza a publicar ese cuento al que se refirió Viri en una de las revistas. Él le abrió el camino, Borges, a Cortázar. Y entonces, naturalmente que deben haber conversado sobre los efectos que pueden producir las narraciones en torno al consciente, al inconsciente, al subconsciente, ¿no? Y acá, evidentemente, que está jugando con los niveles de conciencia. No cabe duda que hay dos historias. Una nace de la primera, ¿no? En la primera, evidentemente, está sufriendo los efectos de este septicemia y se está muriendo y está luchando contra su vida para sobrevivir.
Y eso es lo que está experimentando en ese momento. Y entonces su propia conciencia decide viajar a un sueño para ofrecerle a él una muerte más digna que morir en una sala de un quirófano. No, él tiene que, obviamente, que em, subsistir e incluso ganar la batalla ante la muerte en forma épica y no tan sórdida como morir bajo un bisturí. No. Y entonces él muere defendiendo su vida ante un ataque de algunos gauchos que lo están desafiando en un reto, ¿no? En un duelo. Y entonces él decide emprender su defensa y en eso está, pero muere finalmente, pero no es que muera en la sala de operaciones, muere de una manera heroica, digna, honrosa, como él siempre quiso morir. Tal como sucede también en el cuento que nombró Vivi, ¿no? Ese niño que también está peleando contra su muerte y rápidamente su conciencia recurre a esta persecución de una tribu indígena que lo quiere sacrificar. Y que sucede también en otros tantos cuentos. Estoy pensando en uno que leímos aquí, que era un cuento de Graham Greene, en que un niño esperaba la noticia de que su padre había muerto, pero esperaba que su padre hubiera muerto de una manera también sangrienta, en medio de tiroteos de un espía frente a sus contrarios. Pero espera que haya muerto así y no como le cuenta el director de la escuela cuando le dice, debo informarle que su padre no murió en un balaceo, su padre murió aplastado por un chancho. Y el niño no puede creer que su padre haya muerto de esa manera tan burda. Su padre tenía que haber muerto como un héroe. Y esto es lo que sucede aquí, ¿no? Qué manera más fantasiosa, pero también más salvadora de morir de esta manera y no de otra, ¿no? Está tan bien escrito y exige quizás una segunda lectura para colocar los planos en la realidad en que están, pero la idea general es la que nos quiere mostrar, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste, Vivi, del sur con mayúscula y el sur con minúscula, mostrando justamente la dualidad en la que está este personaje, ¿no? ¿En cuál de los dos sures va a morir? Es un cuento muy estético, porque está escrito de una manera culta, elegante, pero con un grado de sensibilidad que le transmite al lector una fascinación por lo que va a pasar, ¿no? Muy bien, Vivi, te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Trini. Sí, realmente es fascinante, ¿no? La forma en que está escrito y que parece una aventura, ¿no? Y que por eso es atractivo para el lector. Pero bueno, buceando nos damos cuenta que se repite en la estructura de otros cuentos como Borges y yo, el otro Borges y muchos cuentos del propio autor, y también en otros cuentos de Cortázar, además de La noche boca arriba, como es Casa Tomada, el Axolotl, nunca sé bien cómo se dice el Axolotl, y La isla al mediodía. Y las peculiaridades tienen que ver con el doble, es decir, hay como dos personajes o un mismo personaje desdoblado que ya nos anticipa en sus dos linajes, ¿no? Que es el protagonista en el sanatorio y el protagonista en este viaje hacia el sur, donde se hace mención de aspectos de Buenos Aires muy significativos, como es la avenida Rivadavia. La avenida Rivadavia recorre la ciudad de Buenos Aires, pero se extiende hacia la provincia de Buenos Aires y por varios partidos. No es la más larga del mundo, como a veces con mucho orgullo dicen los porteños, pero está muy cerca de serlo. Y acá yo a veces le distingo cuando la gente me dice, ¿de dónde sos?
Y yo digo, soy de Buenos Aires, pero la provincia. Yo no soy de la capital, soy de la provincia de Buenos Aires. Y ahí está a veces la confusión del que no conoce Argentina a fondo, ¿no? Que, que como que hay una diferencia grande y Borges, que siempre vivió en la parte norte de la ciudad de Buenos Aires, en muchos de sus cuentos se refiere al sur, ¿no? A esta salida al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es muy diferente también a todo lo bonito y cuidado y pulido que tiene la parte norte de la ciudad de Buenos Aires y a los aspectos más descuidados, aunque se está haciendo mucho por mejorarlos, pero que tiene la ciudad de Buenos Aires en el sur, ¿no? Así como en otros países como Italia, ser del norte o del sur tiene una significatividad, en el caso de Buenos Aires pasa algo parecido. Y hablábamos entonces de uno de los temas a tocar, el tema del doble, ¿no? Que en este caso es el que está internado en el sanatorio, viviendo esta terrible experiencia de estar enfermo y ser operado y sufrir dolores. Y me encanta cuando habla de que estuvo en el infierno y que después se da cuenta que solo estuvo en el arrabal del infierno, o sea que el infierno era más terrible todavía de lo que se podía esperar y que después, bueno, es casi un gaucho, ¿no? Un gaucho que enfrenta un duelo a facón, a cuchillo. Y en el caso de La Noche a Boca Arriba, si recuerdan, teníamos al motorista que sufría un accidente, que era internado también, pero que en sus delirios o en sus sueños se veía como una víctima de un futuro sacrificio que se ofrecía a los dioses aborígenes. Eso en el tema del doble. Después tenemos el tema del tiempo. Los tiempos de tanto de Borges como de Cortázar en general son tiempos circulares, ¿no? Y justamente también esto se ve en el cuestionamiento al tiempo lineal, al tiempo cronológico, al tiempo de continuidad, se ve también en el espacio, porque habla del paralelismo de las vías, pero que en algún momento ese paralelismo de la geometría desaparece y hay un encuentro, ¿no? Entre un camino y otro, que también lo describe Cortázar en las vías o en las calles que recorría el motorista. Fíjense que a veces en pequeñísimos detalles, en comentarios o en relaciones que se mencionan, están como sacudiéndonos. Y yo decía que había una diferencia, a pesar de estas coincidencias en la forma de escribir, porque Borges sí era un amante de las ciencias exactas. Es más, hay un libro que publicaron escritores argentinos que se llama Borges algunas veces también matematiza, ¿no? Donde se vincula el tema de la filosofía con la matemática y las ciencias exactas, y en cambio Cortázar, y él mismo lo dice, no entendía completamente las teorías matemáticas en las que se basaba para crear algunos cuentos. Entonces ahí tenemos como que en Borges había una conciencia, un conocimiento de la geometría euclidiana de la cual renegaba. En cambio, en Cortázar era casi un descubrimiento, un logro que surgía de su forma de escribir. Y por eso a veces se dice que son perdón, escritores difíciles de entender, porque claro, cuando nos ponemos a analizar los detalles, se nos complica. Y también hay varios elementos desde lo literario, como es el uso de la tercera persona, ¿no? Y el uso de un narrador equisciente. Equisciente significa que solo conoce lo que pasa en el pensamiento de los protagonistas. Solo nos cuenta este narrador, porque el omnisciente sabe todo de todos, ¿no? Corregime, Trini, que sos la literaria. Mientras el equisciente es aquel que solo sabe del pensamiento del protagonista. Entonces nosotros vamos de la mano de lo que supone, ¿no? Dalman, que es la realidad, de lo que supone y de lo que está pasando por su cabeza.
Y acá aparece, se presenta las características también del realismo mágico, ¿no? Que también fue una línea de trabajo que utilizaron tanto Borges como Cortázar. Yo creo que podríamos meternos, no sé, en infinidad de elementos, pero lo más claro es que estas líneas que van a conducir al futuro no son predecibles, no son claras, y en este terreno del imaginario de Borges se terminan confundiendo, se terminan vinculando, ¿no? Y un dato que es interesante también tomar en cuenta, que el protagonista era bibliotecario, ¿no? Y un amante de los libros, así como el propio Borges, ¿no? Que vivió toda su vida entrenado en la lectura y mucho guiado por los libros de la biblioteca de su propio padre. O sea, Borges ya viene también hablando del linaje, de un linaje de lectores, de un linaje de una excelente biblioteca. Su madre también fue una persona que lo llevó por los caminos de la literatura y de alguna manera su ceguera, si bien lo aisló en un montón de aspectos, no le impidió seguir leyendo y seguir escribiendo, ¿no? A pesar de que necesitaba del apoyo de otras personas, y creo que eso lo hace, no sé, aún un escritor más magnífico, ¿no? Más valioso y que más impacta. Y no se puede negar, a pesar de que nunca obtuvo el premio Nobel, ¿no? Que se supone que fue por razones políticas. Este, digamos que fue uno de los grandes escritores. Y lo que más me impactó, que uno de los que analizan estas cuestiones de las líneas y de los tiempos y de los espacios, fue Ernesto Sábato, ¿no? De cómo escribían Cortázar y Borges, que Sábato también es un autor que viene de las ciencias exactas, él fue un científico, dio muchas conferencias sobre el tema, pero también escribió sobre Héroes y Tumbas, El Túnel, que también son libros de un grado de complejidad importante, y que se dedicó también a analizar a sus propios coterráneos escritores. Así que bueno, a sumergirse, hay varios días libres ahora, a sumergirse en Borges y a seguir buscando aspectos que tal vez nosotras ni mencionamos, pero que están si uno bucea en profundidad en el cuento. Así que gracias y ojalá que lo disfruten. Wow, yo me acabo de empapar de todos estos comentarios que ustedes hicieron, qué interesante. Ausencia de familia, que no sea el linaje, o sea, aquí no había una esposa, no habían hijos, dice, amigos y parientes lo visitaban con exagerada sonrisa y le repetían que lo hallaban muy bien. Me da la sensación de que eso en el cuento a él le daba la sensación de que no estaba tan bien como él creía. Pero también hace una alusión a que él trabajaba demasiado y no disfrutó de su propiedad en el sur, de su estancia. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. O sea, todos los años que él trabajó como bibliotecario no pudo aprovechar su bien que tenía en el sur. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa lo estaba esperando en un sitio preciso de la llanura. Es un llamado a decir, no trabajen tanto y disfruten. No sé si Trini quiere agregarnos algo más de este interesante cuento. No, simplemente redondear las ideas que ustedes han ido dando, ¿no? Pero me impresiona cómo en un cuento están, el sur, están contenidos los temas que siempre le preocuparon a él: la muerte, el destino, luego el sueño también, ¿no? Y finalmente el tiempo y el espacio, ¿no? Y con la referencia de intertextualidad de las mil y una noches, ¿no? La literatura siempre termina salvándolo, ¿no? Y no podía viajar sin ese libro, porque, bueno, era la explicación de tantas preguntas que se hace el ser humano, ¿no? Me encantó este cuento y la manera en que ustedes lo abordaron, así que muchas gracias y espero que lo puedan leer por completo para que lo entiendan mejor.
Y Un una, abrazo. y una ¿Sí? pregunta chiquitita para ustedes. Entonces, ¿ustedes creen que él estaba divariando en el lecho de su muerte? Estaba alucinando, no cabe Alucinando, duda. ¿no? Sí. Sí, no. Cortázar habla en el prólogo de Rayuela del lector cómplice. Entonces, Ah, depende, ¿no? De qué actitud o qué posición elegimos y de qué nos hacemos cómplices. O sea, no quieren un lector pasivo, ¿no? ah, Quieren un lector activo que piense, inclusive fíjense que, que yo eso me había olvidado, el último párrafo está escrito en presente, o sea, todo el texto está escrito en pasado y el último párrafo, que es donde digamos, es el desenlace del cuento, dice, Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura, ¿no? Como que ahí nos aterriza de alguna manera, no podría decir que la realidad es esa, porque por algo utiliza el tiempo presente y no utiliza el pretérito, pero bueno, cada uno asuma la complicidad que le guste. y muere en soledad, obviamente, se supone, ¿no? Sí, Y con todos exactamente. los Pero en el honores sur. en el Pero en sur el sur, y con todos los honores masculinos, porque obviamente el cuchillo, la pelea, exacto, todo eso, el duelo, sí. me Y El duelo gustó. del héroe. a gauchos, que era, yo creo que para Borges era así como el sueño incumplido, ¿no? No haber sido nunca un cuchillero o un orillero, como describió en tantos de sus cuentos. ¿No? Como Aparte que que dije muchos todos dramas, soñamos, claro, todos soñamos con una muerte así, una muerte, los hombres heroica. heroica y las mujeres, no sé, pues, placenteras, tranquilas. Me encantó. Como dice Vivi, un lector activo. Me gustó. Así que ¿Y por qué léanlo. no? Ceci, las mujeres con un cuchillo en la mano, No, defendiéndose ante un ataque, ¿no? O con el spray que llevan en la cartera. yo tengo que morir tranquila en una playa, en el bosque, en alguna parte, contenta y feliz. Tal cual, tal cual. Un beso Bueno, y un un abrazo, abrazo. chiquillas. Que tengan un buen fin de semana a todos los lectores y aprovechen escuchar todos los cuentos en la radio Yo Soy Digital sin costo. Al suscribirse solamente les va a llegar a su teléfono. Así que 1 millón de gracias. Hasta la otra semana. Chao, Chao, chao. chao.